Muy buenas clases, segunda sesión que vamos a dedicarle a nuestro filósofo, a Nietzsche, ¿vale? Va a ser una presentación la de hoy muy cortita, ¿vale? Porque la crítica a la tradición judeocristiana, bueno, pues es más directa, ¿vale? Y más sintética que lo que hemos visto en la crítica a la tradición metafísica occidental, de la que vamos a hacer ahora mismo un repasito. Mirad, he planteado para este vídeo este breve esquema para intentar sintetizar todo lo que vimos el otro día. Ya sabéis que me gusta siempre retomar qué es lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿vale? Para afianzar un poco conocimientos, ¿no? Lo que nos venía a decir Nietzsche es que la tradición metafísica occidental, es decir, la filosofía, ¿vale? La historia de la filosofía, al igual que la tradición judeocristiana, es decir, al igual que la historia de la religión propia de Occidente, que es la tradición judeocristiana, perdón, ha creado falsos ídolos. ¿De dónde proceden esos falsos ídolos? Vale, hoy veremos de dónde proceden en el caso de la tradición judeocristiana, pero el otro día ya estuvimos hablando de dónde proceden en el caso de la filosofía, en el caso de la tradición metafísica occidental. Y decía Nietzsche que estos proceden del intento de captar la realidad, que es en sí misma caótica, múltiple, cambiante, mediante conceptos unívocos y estáticos. Esto el otro día no lo comentaba, pero esto era lo que Nietzsche llamaba el prejuicio de la razón. Si os acordáis, el año pasado veíamos lógica y hablábamos del principio de no contradicción. De hecho, hacíais una cosa que era la reducción al absurdo. Cuando suponíais algo y llegabais a una contradicción, podíais afirmar que ese algo que habíais supuesto era falso. ¿Por qué? Porque la mente humana no admite la contradicción. Ese es el prejuicio, dirá Nietzsche, de la razón. El entender que la realidad se mueve de esa misma manera y que una cosa y su contraria no es posible. Pero Nietzsche dirá que la realidad es justamente cambiante, dinámica y estamos pasando constantemente del ser al no ser. La contradicción existe. De hecho, llegó a afirmar Nietzsche que el filósofo que más encierra dentro de sí la contradicción más cerca estará de la verdad, ¿vale? Pero nuestra mente no es capaz, ¿vale? No, se siente desorientada ante lo que no entiende, así que buscamos una explicación racional. ¿Cómo lo hacemos? Buscando los conceptos. Al racionalizar la realidad, eh, surge esa creencia de que hay una verdad, de que hay una esencia, un arquetipo más allá de esta realidad que es cambiante, de esta realidad que es múltiple, podemos llegar a ese concepto universal que lo explique todo. Esto hemos visto que es una tradición que se viene dando desde Parménides y sobre todo muy concretamente con Sócrates cuando hablaba de esas definiciones universales, ¿no? Se trata no de llegar a la esencia de lo que yo soy o lo que tú eres, sino llegar a la esencia del ser humano, llegar a la esencia de justicia, de amor, de el concepto que sea, ¿no? Llegar a comprenderlo como es en su totalidad y lo que hacemos, decía Nietzsche, por el camino es crear una abstracción, algo que no existe, porque al final no estamos definiendo los seres concretos, no estamos definiendo lo que hace a los seres y a las cosas ser lo que son, sino estamos definiendo algo abstracto, una esencia, un arquetipo, que dirá Nietzsche no existe, porque tiene de hecho los atributos de la inexistencia, ¿no? Son perfectos, eternos, inmutables, todo lo que nada es en la realidad. Y así es como los filósofos acababan cayendo en esas dos idiosincrasias, ¿no? En esas dos creencias comunes. Primero, adorando lo eterno, lo perfecto, inmutable por encima de lo que es verdaderamente real, lo cambiante, y luego invirtiendo realmente lo que son las realidades, ¿no? Valga la redundancia, porque, claro, esos conceptos y los valores supremos, al ser perfectos, eternos, inmutables, teniendo a Dios además como ese concepto entre los conceptos, pues deben ser causa de sí mismos. No pueden proceder de algo, porque la procedencia de algo es visto como una imperfección, además si procediesen de algo ya no serían eternos. Por lo tanto, esos conceptos o valores supremos son causa de sí mismos y por lo tanto son lo primero. Todo lo demás ha surgido a partir de ellos. Y así es como, dirá Nietzsche, se inventa, se crea esta fábula tan platónica, ¿no? De creer que nuestro mundo procede de un mundo más elevado, de una realidad eterna, perfecta e inmutable, porque este mundo no puede haber sido causa de sí mismo, ¿vale? Y hasta ahí es donde llegamos el otro día, ¿vale? Y con esto tenemos nuestro repaso. Metámonos ahora a la crítica de la tradición judeocristiana, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a ver de manera más sintética y de hecho la mitad de lo que vamos a ver hoy ya lo vimos el año pasado, ¿vale? La otra mitad sí es nueva, sí son conceptos que no vimos el año pasado. Vale, lo decíamos antes, ¿no? No solo los filósofos crearon falsos ídolos, también lo hizo la religión.
Y además, decía Nietzsche, de un modo más peligroso, porque al final la filosofía siempre ha venido a ser los tejemanejes de aquellos intelectuales de la época, ¿no? Es decir, la filosofía no estaba al alcance de todos. Si algo tenía la religión es que tenía un alcance mucho más popular. Por eso diría Nietzsche que el judeocristianismo es platonismo para el pueblo, ¿no? Porque la religión cogió esos conceptos que ya se venían manejando desde esa triada maldita filosófica que eran Parménides, Sócrates, Platón, esos conceptos que nos llevaban a pensar hay un mundo más allá de este mundo que es el real, hay una parte en nosotros también que tiene una mayor realidad y una mayor importancia que es el alma y que sobrevivirá a este mundo físico que es imperfecto, etcétera, etcétera. Bueno, y todos esos conceptos argumentados desde un punto de vista filosófico, pues directamente a través de la fe la religión los va a poner al alcance de absolutamente todo el mundo. Por eso esa idea de que tenéis aquí, ¿no?, apuntada, del judeocristianismo como platonismo para el pueblo, ¿vale? Y como veremos, los argumentos en este sentido para defender cómo crean estos falsos ídolos la religión son mucho más directos y más fáciles de entender. Dirá Nietzsche que el hombre cree en Dios por una sencilla razón, por el miedo constante a la muerte y al sufrimiento. Si nos fijamos, decía Nietzsche, todo lo que nos vende la religión no es más que una idealización de nuestra propia vida. Es decir, el paraíso para dentro de la religión sería coger nuestro mundo, coger nuestra vida, quitarle todo lo malo y ahí tendríamos exactamente lo que es el paraíso. Igual que el propio Dios no es más que el hombre elevado a su perfección. Quita del hombre todos sus atributos imperfectos y tendrás a Dios definido. Es decir, hablaba Nietzsche muchísimo del instinto de huida, ¿no? En el ser humano ha prevalecido el instinto de huida. ¿Huida de qué? ¿De qué huimos? Decía Nietzsche. Huimos de la muerte, huimos del sufrimiento, huimos de un montón de cuestiones eh, que realmente conforman la vida tal y como son. O sea, al final acabamos dándole la espalda a la vida tal como es, porque la vida no es solo esos aspectos positivos, ¿no?, que trasladamos al paraíso. La vida, como decía Nietzsche, tiene una esencia trágica, un carácter trágico, porque igual que reímos, lloramos, igual que nos alegramos, sufrimos, igual que sentimos placer, sentimos dolor, y las dos caras de la moneda son parte de la realidad. Eh, si se os viene a la cabeza el amigo Heráclito, bueno, pues no es casualidad que Nietzsche en mucho sentido, bueno, pues alabase las ideas del propio Heráclito, ¿no? Si acordáis esta idea de la lucha de contrarios, ¿no? Para Nietzsche es evidente que la realidad se conforma de esa manera dual. No solo hay cosas buenas, también hay cosas malas. Ahora bien, debemos pretender huir de la vida por la existencia de esas cosas malas. Ahí es donde Nietzsche, si pudiésemos utilizar el término religioso y valiese para él, eh, el propio Nietzsche nos podría hablar de cometer el verdadero pecado, ¿no? El verdadero pecado es renunciar a la vida en base o en pos a una existencia supuestamente superior en la que vamos a desterrar todo lo malo, ¿no? Para Nietzsche hay que aceptar la vida tal como es, en su carácter y en su esencia trágica. ¿Vale? Porque dirá Nietzsche, claro, la cuestión es que el deseo no implica realidad, que deseemos desterrar todo lo malo y que deseemos que exista un mundo mejor, que deseemos que exista un Dios protector, ¿no? Un Dios Padre que vela por nosotros, no hace que tal cosas existan, ¿no? Por mucho que yo desee tener 10 millones de euros en el banco, ¿verdad? No van a hacerse reales, ¿no? Entonces, el problema de la religión es que mediante la fe, mediante la invitación a la creencia del no podemos estar solos, esto no puede ser lo único, qué sentido tendría la vida, qué sentido tendría este valle de lágrimas y este valle de sufrimiento si no hay nada posterior. ¿No? En base a ese deseo y a las ganas de huir de todo lo malo, es como la religión se ha nutrido de sus fieles, ¿no? Y de la creencia en que, por supuesto, que tiene que haber algo más, ¿no? Al final dirá Nietzsche que no es más que resentimiento, ¿no? Ese espíritu de huida no es más que resentimiento hacia la vida y lo que empuja y lo que ha empujado al ser humano a crear otras realidades, ¿vale? Dirá Nietzsche que
ese resentimiento hay que cambiarlo por aceptación. Y aquí es donde me gusta a mí muchas veces hacer eh, un poco defensa del autor, ¿no? Porque Nietzsche, por su propio carácter, es verdad que es un autor que puede invitar a pensar en él de una manera un tanto oscura, ¿no? Porque tiene una personalidad muy fuerte, ya os lo decía el otro día, ¿no? O sea, Nietzsche insulta directamente a los filósofos que critica, ¿no? Llama a la filosofía dolencia cerebral, llama a los filósofos enfermos mentales. No os digo nada de las cosas que dice de los sacerdotes, ¿no? Eh, y entonces uno tiende a pensar que era una persona bastante oscura, pero fijaos que su filosofía no es más que vitalismo. O sea, realmente lo que hace Nietzsche en todo momento es reclamar el valor de la existencia y el valor de la vida, ¿no? También me gusta muchas veces apuntar lo que era Nietzsche como persona. Era un tipo tremendamente enfermo. Es decir, dicen que pasaba alrededor de 300 días al año con dolencias, ¿no? Entonces, siempre he pensado que tiene mucho mérito, ¿no? Que alguien que vivía con tanto dolor, sin embargo, rescatase siempre esta idea, ¿no? De que hay que aceptar la vida tal como es, que la vida realmente hay que aceptarla en este carácter trágico. No quiero decir que la vida sea maravillosa, porque no es lo que está diciendo Nietzsche, ¿no? Nietzsche lo que está diciendo es que el dolor, el sufrimiento son necesarios para forjarnos y para ser lo que somos, ¿no? Hay que escoger, decía Nietzsche, entre comodidad y verdad, ¿vale? Y os dejo un fragmento que creo que es muy revelador en este sentido. Muy bien, continuamos con nuestra presentación y vamos a dar ese salto para ver ideas nuevas que no vimos el año pasado, ¿vale? Este resentimiento hacia la vida, diría Nietzsche que tuvo unas consecuencias muy negativas en el campo de la ética y en el campo de la moral, es decir, ya no en el campo que hemos estado viendo en la tradición metafísica occidental de lo conceptual, de lo teórico. No, ahora nos vamos ya directamente al ámbito práctico, a cómo nos guiamos en nuestra vida, a cómo vivimos. Eh, y esto afecta, por tanto, no a los conceptos de la realidad, sino a los valores, a la valoración que hacemos de la realidad. Y dirá Nietzsche que la tradición judeocristiana lo que hizo fue invertir los valores naturales, que realmente los valores que fomenta la naturaleza no son otros que la supervivencia del más apto, la lucha de los fuertes, ¿no? La naturaleza lo que premia es la fortaleza y lo cambió por debilidad, ¿no? La tradición judeocristiana cambió fortaleza por debilidad. A todos nos suenan esas frases bíblicas, ¿no? De los últimos serán los primeros, o si te golpean, pon la otra mejilla, ¿no? Es decir, los valores del judeocristianismo tendían a provocar que el individuo se convirtiese en un individuo débil, ¿no? Fomentando, como él decía, la debilidad, la bajeza como algo bueno, ¿no? Y quitando la fortaleza y la grandeza humana como algo malo. Decía Nietzsche que de la tradición judeocristiana lo que extraemos y lo que la sociedad occidental ha bebido ha sido esta moral de esclavos, ¿no? Es una moral que lo que promueve son valores absolutamente antivitales, es decir, contrarios a la vida. La compasión, la piedad, la sumisión, el sometimiento, son valores negativos. Y esto muchas veces cuesta entenderlo, porque dice uno, hostia, la compasión, ¿cómo puede ser mala? Sentir compasión por alguien. Eh, es verdad que esto lo entenderéis muchísimo mejor cuando veamos la propuesta de Nietzsche, ¿eh? Cuando veamos en la siguiente presentación la propuesta de Nietzsche, cuando entendéis el concepto de voluntad de poder, ¿no? O sea, la fortaleza del individuo, bueno, es un concepto más general el de voluntad de poder. Para él la voluntad de poder es la voluntad que guía a toda la naturaleza. La naturaleza no solo persiste, no solo sobrevive, sino que siempre evoluciona, ¿no? Nietzsche bebió muchísimo de la teoría evolucionista de Darwin. Y entonces en esa evolución los seres van buscando siempre ampliar su poder, ¿no? Y así es como va a entender él incluso también las relaciones humanas, ¿no? Al final la compasión, sentir compasión por alguien es nutrirte de su debilidad. Si tú puedes ser compasivo es porque estás en una situación de privilegio frente a otro, ¿no? Y te estás aprovechando de la debilidad de otro y por lo tanto no es un sentimiento, entendía Nietzsche,
que tuviese que ser positivo y que tuviese que ser un sentimiento verdaderamente humano, ¿vale? Pero ya os digo que esto vamos a dejarlo ahí un poco estancado y lo vamos a dejar tal cual porque lo vamos a entender mucho mejor en la siguiente presentación, ¿vale? Valga por ahora esta idea de que la moral de esclavos promovida por la tradición judeocristiana lo que ha hecho es engrandecer los valores contrarios a la vida: compasión, piedad, sumisión, sometimiento. Eh, eh, Decía Nietzsche de una manera muy, muy clara, muy directa, con una frase, fijaos, que directa, ¿no? Que lo que generaba era el sujeto de tipo pasivo, ¿no? El esclavo que asume esta moral es un sujeto pasivo que directamente entiende que como tú eres el malo, como el otro, como el fuerte, en este caso es el malo, yo directamente soy el bueno. En el pantallazo anterior visteis que aparecía la figura del romano, ¿no? Y el esclavo cristiano, ¿no? Bueno, pues así es como atacó el cristianismo, por ejemplo, la aristocracia y la grandeza, decía Nietzsche, ¿no? De esos imperios antiguos, ¿no? Eh, Ellos eran los malos, ¿no? El romano era visto como el diablo, como aquel que no sigue los preceptos del Dios cristiano, y por lo tanto, decía Nietzsche, así es como colocaba el judeocristianismo la bondad, ¿no? Por oposición. O sea, como los otros son los malos, nosotros somos los buenos, somos las ovejas, somos los que estamos recibiendo aquí todos los golpes, y en la otra vida mereceremos el paraíso. Y como ponía en el pantallazo anterior, frente a esa moral de esclavos, Nietzsche lo que va a proponer es una moral de señores, ¿vale? Conformada por valores vitales afirmativos, es decir, por valores que digan sí a la vida, aunque esto parezca un poco eslogan, ¿vale? De campaña antidroga, pero entiéndase, ¿vale? Es decir, esos valores de ir contra la vida hay que cambiarlos por valores que efectivamente reafirmen la vida, la fuerza, el poder, la superación, la autoafirmación. Hay que cambiar el sujeto pasivo de la moral de esclavos por un sujeto activo, en el que ya no es como tú eres el malo, yo soy el bueno, sino que le damos la vuelta, por eso es un sujeto activo, ¿no? Yo soy bueno, por tanto tú eres malo. Es decir, entendamos aquí que el sujeto pasivo es pasivo porque es bueno en su pasividad, no es que haga nada por ser bueno, sino que se coloca como el bueno porque está colocando al otro como el malo. Es decir, no se define por sus acciones. Lo que dirá Nietzsche es que la moral de señores nos tiene que traer a un sujeto activo, a un sujeto que en esa reafirmación, en el hacer, con un espíritu creativo, como decía él, ¿no? Pues sea efectivamente el bueno, ¿no? Y en esa oposición, pues ese hombre que se constituye como el bueno por hacer, por crear, por hacer cosas creativas en la vida, ¿no? Y crear vida realmente, bueno, pues se oponga a ese esclavo, ¿no? Al hombre pasivo que no hace nada y que por ello mismo se define él mismo como el malo. Como os decía antes, no obstante, ¿vale? Entenderemos mucho mejor todo esto con la siguiente presentación, donde retomaremos muchas ideas y veremos sobre todo lo que ya toca, ¿no? Hasta ahora hemos visto a Nietzsche criticarlo todo. Bueno, pues cuando alguien es tan crítico, generalmente lo que le tenemos que hacer es la siguiente pregunta. ¿Y usted qué propone, no? Si no solo destruya, ¿qué propone? El próximo día veremos cuáles son esas propuestas, ¿vale? Lo dejamos sin actividad, ¿vale? Para el fin de semana, para que paséis el fin de semana tranquilito. Venga, chao, chao.